Hola, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Nos da mucho gusto de verdad que estén con nosotros en esta ocasión en la que, wow, vamos a hablar del personaje, del gran personaje de la literatura erótica. Yo no sé cuántas fantasías todavía cubriendo Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, el gran Giacomo Casanova. Andrés de Luna, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Pati? Qué gusto. El gran personaje Giacomo Gran personaje. Casanova. Sí, grande. Sigue la expresión a la fecha de era un Casanova. Exactamente, ¿no? Todavía sigue la expresión, lo cual mantiene vivo al personaje. Exactamente. ¿Quién es este? Cuéntame por favor las dos partes. El hombre real, Sí. el hombre leyenda, la fantasía. Bueno, el hombre real es un escritor, un hombre que se dedica a contar una serie de cosas que escribe solamente un libro en su vida que se llama Historia de mi vida, o sus memorias, que a veces ponen un fragmento de estas memorias y lo ponen como parte de su historia biográfica, y donde él vivió en diferentes partes de Europa, en Francia, en España, en Venecia sobre todo, en Italia, y donde construyó todo el mundo a partir de sus conquistas amorosas, donde era un seductor, donde a veces tenía éxito, a veces no tenía éxito, y donde disfrutó de la comida, de los vinos, de muchas cosas, y bueno, todo lo convirtió en leyenda porque lo llevó a cabo de una manera tan placentera y tan bien lograda, que verdaderamente sus memorias hasta ahora se publican en español. ¿Era guapo para la época? No creo que fuera guapo, no. ¿Se conocen retratos de él? Pues se conocen retratos. Dibujos retratos del siglo XVIII, creo que todavía no nos daría nada. No, pero dibujos, pinturas. Sí, se conocen algunas cosas de él. Y no era nada excepcional. No, porque era un libertino, que esa es la parte que tiene que ver con muchas de las cosas que él escribió y con las cosas que hizo. Y un libertino lo primero que tiene que hacer es negarse al amor. ¿Qué quiere decir esto? No compromiso. O sea, tiene que tener una vida sexual, tiene que tener el mayor número de mujeres y demás, pero a veces ni siquiera tener sexo con ellas. Simplemente la idea de la conquista, de que las mujeres digan sí y él dirá, pues tal vez puede ser, tal vez no. ¿Y estas historias qué tanto eran un diario, como hemos hablado aquí en varias ocasiones de los diarios eróticos? Sí. ¿Qué tanto era un diario de guerras, ¿no? de conquistas? ¿Y qué tanto era también alguna vis literaria, algún deseo de estar escribiendo, fantaseando? ¿Qué tanto existía en realidad un escritor en Giacomo? Yo creo que existía un escritor en Giacomo y por eso precisamente se habla de que lo que escribió Giacomo Casanova, la mayor parte son mentiras. Ah, ok. Ajá. Entonces ahí George Steiner, que es el gran crítico inglés, escribe un libro que se llama Los libros que nunca escribiré, o que nunca escribí. Y ahí hace un texto maravilloso sobre Casanova. Y dice que él sigue añorando las memorias de Casanova, porque realmente es un libro que le parece delicioso, que le parece incomparable, y que además le parece incomparable que lo que ha escrito sea, como dicen muchos, sea una mentira, porque la mentira literaria es parte de las ficciones. Claro. Oye, Andrés, ¿y este hombre, tú que ya lo leíste, sus aventuras, sus conquistas, ¿te parecen irreales? Pues no me parecen irreales, porque realmente se ubican en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y en este siglo pueden parecer reales. Es decir, que son verosímiles las historias de Casanova. Ajá. Pero muchas historias, si se confirman los datos y demás, si se quiere ubicar más, entonces resultan irreales. ¿Podían haber pasado todas esas conquistas solamente en su imaginación? Pues una buena parte de ellas, sí. No necesariamente por su vida, sino por su... No, yo creo que muchas son fantasías de él, pero las escribía de tal manera que no parecieran fantasiosas, sino que parecieran reales. ¿Por qué es un gran personaje? ¿Qué te gustó de este hombre? Me gusta mucho su sentido literario, precisamente su sentido literario, no tanto sus memorias, no tanto su idea de lo que era pues la conquista y demás, que bueno, ahí está muy bien enunciado, muy bien puesto, pero realmente lo interesante de Casanova es cómo dice las cosas, cómo se está expresando de las mujeres de su tiempo y cómo está viviendo la seducción.
cómo está viviendo el libertinaje. Eso me parece fantástico. Ajá, porque para mí libertino sería el que transgrede las reglas morales. Eso es muy interesante. Ah, sí, eso no sí. las reglas económicas, no las reglas de ningún tipo, las reglas morales que contienen en teoría a una sociedad. Bueno, sí, ahí eso es muy importante y además, bueno, eso está en Choderlos de Laclos. Choderlos de Laclos, el gran autor de las relaciones peligrosas, él es otro de los que maneja el libertinaje extraordinariamente. Y bueno, Roger Vaillant, que es otro escritor del siglo XX, escribió un texto sobre Choderlos de Laclos y ahí habla de libertinaje con toda precisión. Y entonces dice, ¿qué es eso? Que ahí está en esta novela por cartas de Choderlos de Laclos, hay mucho de libertinaje, porque además el personaje de pronto seduce a una mujer que no le va a cumplir él. Ahora, en Casanova, él seduce permanentemente, o por lo menos tiene la idea de la seducción, porque ese es un término que hay que aclarar bien, la seducción. Y que cuando aclaramos bien el término de seducción, pues hablamos de Jean Baudrillard. Y Jean Baudrillard dice que es el gran punto de una gran mentira. ¿La seducción? La seducción es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Porque es una gran mentira del orden de lo femenino. Fíjate. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden seducir mejor que los varones. ¿Por qué razón? Porque somos de lo peor. No, simplemente porque hasta su cuerpo les permite eso. Porque el sexo femenino permite este tipo de discreciones. Porque es un sexo más oculto, más guardado, más... Ajá, ¿no? ajá. Y en cambio el sexo masculino es un sexo de evidencias. O sea que ahí hay una diferencia ya radical y en eso también consiste la seducción, en no mostrarse del todo, en mostrar apenas una parte de aquello que queremos atrapar al otro. ¿Y por qué es una gran mentira? Bueno, porque finalmente el que está seduciendo tiene que mentir para poder lograr lo que él quiere. Pero yo sabía que la gran diferencia del Casanova con otro personaje importante también de la tradición de la leyenda esta masculina es el Don Juan. Ah, claro, sí. Pero que el Don Juan, a diferencia de Casanova, no seduce sino engaña. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Que alguna vez había escuchado que entre el Casanova y el Don Juan existía la diferencia de que Don Juan mentía y Don Casanova sí seducía. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre la seducción y la mentira, pero que el otro era como más patancillo, digamos, el Don Juan. Bueno, el Don Juan lo que pasa es que es más precario, porque realmente como surge en otro tiempo, en el siglo XVI más o menos, entonces va aprendiendo las ideas, las artes de la seducción. Pero estaba más silvestre entonces. Estaba más silvestre, simplemente no es que sean diferentes, lo que pasa es que el Don Juan es una especie como de primer florecimiento de lo que va a ser el libertino, en realidad es eso. ¿4 siglos antes? No, dos siglos. 2 16, siglos dijiste, antes. ¿no? Ajá. Y realmente esto va funcionando hasta que en el siglo XVIII realmente ya hay una condición más bien definida para que puedan seducir estos libertinos. Bueno, don Giacomo Casanova, siglo XVIII. Sí. Don Juan, que no viene al caso, nada más fue una referencia. Bueno, viene al caso en el sentido de que, bueno, son personajes que están también en lo mismo, digamos. Sí, pero a mí me interesa muchísimo más Giacomo Casanova porque pareciera que para conquistar y seducir solamente los jóvenes, y no. No. Bueno, lo que pasa es que Casanova se despoja realmente ya del sexo. Ajá. Ya de viejo ya no puede tener más sexo, ya realmente está agotado, ya no puede más. Y realmente... Bueno, no puede tener erecciones. Bueno, no puede tener erecciones. Sexo sí puede tener. Sexo sí puede tener. Sí, yo creo que él debe haber desarrollado muchos recursos. Sí, debe haber desarrollado recursos, Maestro, pero realmente... lo de Luna. No, lo que pasa es que en realidad el sexo se entendía por la penetración. O sea, en ese tiempo todavía perfecto. Se entendía en esos términos y realmente eso es lo que ya no podía él hacer. Y aquí Casanova de viejo resulta un personaje que, bueno, críticamente lo han molestado mucho a Casanova, porque incluso Arthur Schnitzler, el famoso autor de La Ronda,
el gran autor austriaco, escribe uno que se llama El retorno de Casanova o El regreso de Casanova, donde lo ve viejo y decadente a Casanova. Ajá. Que es una imagen que, bueno, que les gusta mucho a muchos escritores, ver al Casanova ya despojado de sus principales atributos y dedicado más bien a la plática, a la conversación de sus memorias, todo esto, pero realmente ya como un personaje casi inofensivo. Entonces, y cuando quiere regresar realmente ya no puede. Bueno, ¿qué tanto es válido, Andrés, esta necesidad de mostrar y demostrar el vigor, la energía, la sexualidad, la conquista? Pudo haber llegado a ser agotador hasta para Casanova, perdón, Claro. la vuelta tan larga. Sí, sí, sí. ¿Qué tal pudo haber sido que Casanova dijera, ay, qué suerte, ya ni una más, por favor? No, lo que pasa es que realmente yo te decía de esta idea de la erección, porque realmente es un punto en que la sexualidad del siglo XVIII se concreta muy claramente. Y realmente aquí ya no tener la erección era pues carecer de vida sexual. Entonces no es que fuera real este asunto, es que así se manejaba. Sí, pero podría resultar en algún caso para un hombre tipo Casanova Sí. liberador. Eso es Claro. lo que yo digo, que no Sí, que sí. lo deseara, pero que diga, ay, ¿qué? Ya se acabó. Ay, oye, qué cómodo, ya tengo que decir que ya. Yo ya no puedo. Sí, como que él se agotó también. Él también se liberó como aquellas viudas que yo mencionaba. Sí, como Georges Bataille también, que a los Georges Bataille, 64 ¿me años. decías? Sí, que también dijo, no, qué bueno, ya terminó el sexo, me parece muy bien, hasta ahí acabé, ¿no? Y bueno, Luis Buñuel Georges también. Bataille. Georges Bataille, el gran Georges Bataille. Bueno. Fíjate, pues es que... Suele y bueno, suceder. Suele suceder, entonces Casanova, ya viejo y todo eso, ya pues se dedica simplemente a contar lo que había vivido antes y a hacer un ejercicio memorístico que lo lleva a que varios escritores lo recreen de muchas maneras posibles. De viejo. De viejo. De viejo. Fíjate que esto que estás diciendo de Georges Bataille, de Luis Buñuel o del mismo Casanova que decidió o que ya no pudo continuar con sus aventuras, me hace pensar que tampoco el sexo, Andrés, tampoco puede ser una obligación. No, el sexo es un placer y si Tengo todos los argumentos, podemos hablar de todos los argumentos de lo que nos favorece la vida sexual, los orgasmos y su salud para el corazón y la felicidad y las endorfinas. Podemos hablar de todo lo positivo de la sexualidad. Sí. Pero nunca puede ser una obligación. No. Porque en el momento en el que es una obligación, ahora sí que se rompe el encanto. Se rompe el encanto por completo. Y eso es lo que le pasó a Casanova. Que él ya tuvo una satisfacción aparentemente a través de sus textos, a través de su vida, y de pronto dijo ya, hasta ahí. Me pongo a pensar haciendo un poquito de memoria en la sexualidad de Luis Buñuel, sí. el cineasta, que en las memorias o incluso en sus películas hay una sexualidad como oculta, como reprimida. Sí. Piensas, vivió el franquismo, la educación de la iglesia en el periodo franquista, la represión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede resultar liberador para alguien que dice, oye, dejo de sentir la culpa por no hacer o la culpa por hacer, la culpa por dejar o por levantar, lo que fuera, ¿no? Exactamente. Es como liberador en personas que además tuvieron la oportunidad de vivir su sexualidad aparentemente en plenitud. Bueno, y además existen las memorias de una mujer sin piano, que son de Jean Buñuel, y que realmente ahí habla de un Luis Buñuel bastante represor y bastante extraño ante la sexualidad. ¿Quién era esta mujer? Pues la esposa, nada más. Uh-huh. Y que de pronto Jean Buñuel está haciendo ejercicio en un leotardo en la playa y llega Luis Buñuel y le dice que jamás haga eso porque si no, él va a cortar con ella. Cuando eran novios. Y después, cuando ya están casados, un día tienen una discusión ahí con varios personajes de la vida intelectual mexicana y de pronto Jean Buñuel se niega a darle la razón a Luis Buñuel porque ella estaba incluida en la conversación. Uh-huh. Y entonces se arma un escándalo tal que jamás vuelve a intervenir ella en las pláticas. Simplemente se sentaban los amigos de Luis Buñuel a conversar con él y ella se retiraba. Por eso en las películas de Buñuel la sexualidad aparece de una manera bastante reservada, bastante oculta. Velada.
Ajá. Sí, incluso los besos aparecen muy de manera muy ocasional, ¿eh? Pero es que frente a tanta represión, ¿qué podemos? Pues sí, pero Buñuel era un surrealista, era otra intelectualidad. Pero estamos hablando, y nos quedamos ahí con la conversación ya planteada, de la represión y personajes como Luis Buñuel. Claro, sí, sí. Yo creo que la época, mira, influye muchísimo para este tipo de represión la Iglesia, particularmente la Iglesia Católica que dominó España. Sí, No sí, es sí. mi decisión, no es mi opinión, dominó Sí. España y creo que sigue teniendo una gran influencia. El franquismo, Sí. que tuvo También sus asegúnes, terrible, sí. ¿no? De represión. Y Luis Buñuel yo creo que tuvo justamente que luchar con eso. Sí, Por eso sí. se siente tan liberado cuando es viejo. Claro, entonces ya tenía todas las libertades. No estoy de acuerdo en la represión con la esposa, No. pero lo entiendo. Pues sí, el Lo problema que es no que entiendo es cómo la señora se deja. O sea, bueno, Exactamente. es otra cosa. ella se dejó absolutamente. Y después ya reclamó, ya cuando estaba muerto Buñuel, entonces reclamó, pero pues ya no tenía mucho sentido. Pues muerto el perro se acabó la rabia, decía. Exacto. ¿Qué papel más tremendo el del censor y el que vigila que nadie se bese, que nadie se toque, que qué zapatos traes, que no se terrible. den un besito? ¿Qué papel más enfermo que ese? Claro, pues En imagínate. sociedades súper represoras. Sí. Pero además en sociedades de pronto que tú creerías que ya superaron toda esa represión, de pronto vuelve otra vez lo mismo, porque en términos de contexto esto no es general. ¿Cómo, ¿Qué quieres decir? Como Sí, regrese lo que de mismo. pronto en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en estos países de pronto que tú los consideras como el emblema de la libertad, de pronto aparecen otra vez este tipo de represalias y demás. Parece que Suecia es de los países donde más golpean los varones a las mujeres. Pero ¿a qué te refieres? ¿A que Suecia y estos países nórdicos muy avanzados, muy abiertos, regresan nuevamente a patrones antiguos? Sí. De pronto regresan a patrones antiguos. Por ejemplo, me tocó ir a Suecia y de pronto me hospedé en una casa de una gente que me decían que eran muy liberales y muy acá y muy no sé cuánto. Y realmente tenían una moral bastante estricta, bastante represora. Inclusive yo pedí vino para la cena. Y bueno, pero era una cosa tremendamente escandalosa pedir vino en una cena, porque allá estaba el vino clasificado, entonces tenías que demostrar que no eras alcohólico para que te pudieran vender el vino. No, pues sé ya me cuánto. hubiera emborrachado yo nada Pues, más esperando. Sí, exactamente. Entonces todo este tipo de cosas pasan en sociedades que realmente pues no han ejercido verdaderamente sus libertades. Ejercer la libertad es algo muy, muy difícil y de, Muy mucha, difícil. de mucha responsabilidad, Andrés. Sí. Porque hablar, decir, pero cuando te haces responsable, tu libertad implica mucha responsabilidad. Exactamente. Mucho autocuidado, Sí. ¿no? Y se piensa que la libertad es andar por ahí No, encuerados no. por las calles y ya, ¿no? Por decir algo. No, sí, no. Pero creo que es un asunto mucho más complicado, complejo. mucho más filosófico, mucho más ligado a toda una serie de preceptos y también ligado a una ley que de pronto no te deja ser tampoco tan libre. En sus memorias, Casanova, además de su experiencia personal, nos refleja, nos habla de las costumbres del siglo XVIII, de, no sé, del vestido, de los caminos, de los carruajes, no sé qué había. Todo está ahí. Él te reporta eso. Sí, claro. Además de su vida, puedo conocer la Europa Claro, de desde aquel luego. momento. Desde luego, y es un gran narrador que te plantea las cosas con una claridad, con una sencillez que realmente pues no te queda más que conocer Europa en esos términos. Entonces de pronto está ligándose a alguien, pero entonces tiene que tomar un carruaje. Entonces el carruaje va ahí, va cabalgando y van ellos en pleno coloquio amoroso, pero al mismo tiempo se está trasladando y estamos viendo el paisaje de lo que está ocurriendo afuera. Y quitando al Casanova de Fellini, ¿hay algunos otros intentos en el cine? Sí, hay muchos Yo ejemplos, creo que sí, ¿no? pero muy malos en general, ¿eh? No ha habido un buen Casanova. Definitivamente no. Hay varios ejemplos, pero realmente ninguno está a la altura de lo que fue el personaje. Incluso Fellini, pues que era el que lo podía haber hecho, dijo de Casanova, bueno, es un estúpido. Ah, bueno, pero le hizo una película. Pero yo digo que ahí estupidez
cuando dice Fellini que es un estúpido, está más cercano a lo que decía Robert Musil en su elogio a la estupidez. ¿Por qué? Porque decía que la genialidad y la estupidez están absolutamente unidas. No me digas. ¿De ese tamaño está? De ese tamaño. ¿De ese tamaño? Bueno, pues ojalá lo haya dicho así, pero viniendo de Fellini creo que no. Creo que no, ¿verdad? Muy bien. No. Bueno, entonces en el caso de Casanova, tú sí lo consideras un escritor importante. Un escritor importante y un escritor importante que además escribió una obra que me parece que es la obra capital, pues en muchos sentidos del conocimiento, del contexto, de todo lo que era la vida erótica del siglo XVIII. Ahora, fue un amante, un conquistador que tenía que presumir de sus conquistas. Sí, claro, desde luego. De sus mujeres, de todas, bueno, hasta las religiosas o lo que hubiera perseguido, sí, ¿no? Lo que hubiera habido en el camino. Pero logró esta necesidad de presumir, no rompió con la discreción que todo buen amante se supone debería tener. No, porque aquí era un libertino. Entonces los libertinos tenían que hacer explícito aquello que hacían. Sí, claro, claro. Porque y si no fulanita de tal. Sí, ajá. Exacto. Entonces ahí cuenta todas estas aventuras, algunas reales, otras no serán reales, pero realmente ahí está contado toda esta fantasía libertina de Casanova. ¿Cómo ves? ¿En 2 tomos dices? En 2 tomos inmensos que sacó Siruela ahora. Ahí está por primera vez en español estas memorias. Completitas. Sería el trabajo más logrado de él, o sea, sus memorias. Bueno, es el único trabajo. Su trabajo, además de las conquistas, sus memorias. Sus memorias, sí, que además a lo mejor se hubiera hecho, si se hubiera hecho tan partícipe de estas conquistas, no hubiera escrito todas las memorias, que son 2 tomos enormes. Claro. Oye, ¿y alguien no se habrá fusilado alguna conquista de Casanova para escribir un libro? Pues yo creo que sí, realmente. Bueno, ahí hay muchas cosas que son susceptibles de ser copiadas, de ser argumentadas de otra manera, pero sobre todo Casanova, pues dejó esta huella imborrable en la historia de la literatura universal. Ya como Casanova, el autor de sus memorias allá por el siglo XVIII, el autor de una gran leyenda, es el personaje seleccionado por Andrés de Luna para platicar en esta ocasión en literatura y erotismo. Giacomo Casanova, te preguntaba hace rato, antes de ir a corte, si no alguna de sus aventuras, alguno de sus personajes, se lo fusiló a alguien para a partir de allí crear una historia distinta. Bueno, no crear una historia distinta, sino una historia que es paralela, digamos. De alguna manera tiene muchos paralelismos con la vida de Casanova, que es el Casanova de Miklos Shenkuti, que es un escritor húngaro y que realmente resulta increíble el libro. Un libro extraordinario, porque además mantiene también este rigor erótico extraordinario, y además, bueno, ahora con los filtros del siglo XX, pues resulta mucho más atractivo todo esto, porque además le agrega muchas cosas que estaban en aquel siglo, pero que ahora, vistas con esta óptica, pues están ampliadas, están realmente muy bien logradas. O sea, el autor húngaro hace todavía más fuerte la experiencia de Casanova. Exactamente. Sí, además, bueno, él se creía Casanova, él realmente tenía una doble personalidad y en las fiestas se disfrazaba. ¿En la vida real? Sí, en la vida real él se creía, bueno, jugaba con esta idea. Sí, que se creía y ya como entonces Casanova. De pronto iba a las fiestas vestido como Casanova, o de plano iba travestido como si fuera una conquista de Casanova. Ajá, ay, qué interesante. Ajá. Sí, entonces, bueno, de pronto fue uno de los autores más importantes de Hungría, Shenkuti. Y ese trabajo, ese libro, ¿qué es lo que te propone? ¿Quién es ese Casanova que nos marca? ¿Cómo es? Cuéntanos. Bueno, es muy cercano al Casanova original, muy cercano. Solamente lo que pasa es que los episodios eróticos están como más dosificados, están más ampliados, más escritos que los de Casanova. Tú hace rato dijiste que pasaban por unos filtros. Bueno, filtros del siglo... Bueno, el siglo XX ya dio otra perspectiva de lo erótico y permitió más cosas. Entonces, esto es lo que permitió que Shenkuti haga todo este trabajo increíble con su Casanova.
A mí me gusta esta parte travesti del autor. Sí, claro, desde luego. Me encanta. Me encanta porque yo de momento digo, bueno, si llega como Casanova y se cree Casanova es una cosa. Sí, sí, sí. Pero si llega y un día es Casanova y otro día es la conquista de Casanova y todo, debe ser muy divertido. Era muy divertido el personaje, realmente era un personaje que estaba en pleno jolgorio casi permanente, pero de pronto escribía de manera muy clara y muy bien. ¿Y qué otro libro hay además de este? Bueno, El retorno de Casanova de Arthur Schnitzler, que ya hemos mencionado al principio del programa, y donde él hace una reflexión, Arthur Schnitzler, en torno a Casanova. Es el Casanova viejo, es el Casanova un poco abandonado, pero que llega a un palacio y donde va a tratar de conquistar otra vez. Y su conquista va a resultar bastante fallida. Pero todo eso está escrito con una sensibilidad extraordinaria. ¿Casanova nunca quiso conquistar hombres? Que se sepa en sus memorias. Fíjate que aquí tocamos un punto muy importante, porque realmente él participó en muchas orgías. Entonces en las orgías aparentemente hay una gran distinción de los sexos. Entonces los hombres con las mujeres con los hombres y ya. Pero realmente en aquel tiempo era posible que los hombres tuvieran que ver también con los hombres en una orgía, sin que pasara nada. ¿Pero tú crees que fuera tan riguroso? No, yo creo que no era riguroso. Decían, sí, pues de momento yo me volteaba y en la emoción, pues... Yo creo que era perfectamente posible okay, por que lo ocurriera emocionante esto. Del momento. Claro. Y que además él como que lo trata de ocultar en sus memorias. Porque realmente dice, bueno, aquí hubo una orgía, pero pues claro, yo estaba con fulana de tal y con fulana, pero pues ahí como que quedan pendientes muchas cosas. Yo creo que sí tuvo alguna relación con algún hombre. Como experiencia homosexual. Como decía Voltaire, una vez filósofo, 2 veces pederasta. Una vez filósofo y 2 veces pederasta. Ya, no hay de otra. No hay de otra. Oye, fíjate qué importante, ahorita me refuerzas mucho el personaje, esta necesidad de demostrar su hombría. Claro. Con esta masculinidad que puede pesar. Sí, claro. Con esta masculinidad que no es, que la presunción intentara, no lo sé, estoy especulando, intentara disimular una masculinidad frágil, pues esa una personalidad frágil. Pues esa es la conclusión a la que llega Felician Marceau en su libro sobre Casanova o el Anti-Don Juan, porque realmente dice que era un homosexual reprimido. Podría ser. Porque tantas ganas de demostrarte y con una y con otra y con otra y con otra y con otra, ya de momento uno dice, oye, sí, pues ¿de qué se trata? Sí. Porque cuando tú estás bien, te sientes bien, pues estás tranquilo, no le tienes que demostrar nada a nadie. No, lo que pasa es que él era un libertino, entonces tenía que demostrar esto. No importa, pero era un libertino que le parecía que le daba miedo la homosexualidad. Y eso que sí. Era un libertino que tenía que estar demostrando que era hombre, muy hombre, y que en todas sus orgías nunca le tocó ni con el pétalo de una rosa una piernita a un hombre. Ah, sí, entonces, claro. Pues sí, ahí como son que queda un poco en vaga la idea, pero realmente yo pienso que sí tuvo alguna que ver con algún hombre o con algunos hombres. Ajá, que la experiencia tampoco define tu orientación. No. Eso es algo clarísimo. Pues yo aquí defendería 2 cosas, fíjate. Uno, que como viejo se vale decir, no me vuelven a presionar. Pues sí. ¿No? 1. Y 2, que como viejo tengo derecho, si quiero o no, a continuar con mi vida sexual. Pues sí, ahí sí. O sea, es lo que plantea exactamente Arthur Schnitzler en El retorno de Casanova. Ay, pues salúdamelo de mi parte, muy bien. que coincidimos. Dile que estamos de acuerdo, porque sí, también qué difícil estar demostrando que vales toda la vida. Pues sí, ahí el problema es que él se había impuesto una leyenda que estaba escrita. Sí, entonces ahí cómo le hacía, o sea, él tenía que romper o quemar el libro para poder disolver su fama como conquistador. No, y como decías, vamos a llamarle otra vez
indebidamente, pero el movimiento libertino del siglo XVIII, el contexto, lo que él significaba, y a lo mejor pues pudo haber empezado jugando y al final, pues ahora sí que no se le acababa, ¿no? Pues sí. Pero me sugerías algo muy interesante, Andrés, que regresáramos a las memorias de Casanova, Sí, desde luego. porque hay otras cosas que no has mencionado. Bueno, algo que hay que decir es que Libertino también era un hombre que sabía vivir, que había aprendido las lecciones de la vida y que por eso podía seducir también, porque conocía realmente más allá de lo que conocía un hombre común, la vida de las mujeres, de los hombres, y además podía entenderse con la gastronomía, que ya en aquel tiempo pues era una cosa pues bastante sofisticada, sobre todo en los palacios reales y demás. En la nobleza era una cuestión que ya se manejaba bastante. Entonces él de pronto da recetas, por ejemplo, comer salmonetes, salmones pequeños, tomar vino Gevrey Chambertin, comer queso Roquefort, y que todo esto inflamaba los sentidos. Bueno, los sentidos allá, el sentido aquel. Ajá, el sentido aquel, sí. Sí. Ajá. Y que bueno, que esto permitía una conquista más adecuada. ¿Tú qué crees de eso? ¿Crees que sea posible? Yo sí creo que es posible, aunque, bueno, puedes tomarte un vaso de agua y sentir que la energía y la potencia entra a tu vida si hay una predisposición para eso, Claro. por un lado, pero también creo, y eso tú también lo manejas muy bien, que toda la parte de alimentos es de un erotismo extraordinario. Sí. Las frutas, los sabores, las texturas, las frutas y los colores, las texturas, Las los cerezas, sabores. él también las apreciaba mucho. Las cerezas las apreciaba, Sí. que son Una delicia, una cosa. y le pones un poquito de chocolate y Sí, pero además puestas así como en alguna zona. en zonas específicas. Específicas, sí. Fíjate desde cuándo, y ya como Casanova ya tenía sus recetas corporales. Claro. y era maravilloso. Pero qué padre que él también viviera, no podría ser de otra manera, No. La bebida, los sabores, las texturas, como algo integrado a su erotismo general. Claro, desde luego. Y además eso formaba parte, te decía, de lo que era el libertino. Porque el libertino no puede ser cualquier hombre. Tenía que ser un hombre que realmente estuviera cultivado en estas hazañas, en estas condiciones de la vida de aquel siglo, para que pudiera realmente manejarse mejor que la mayor parte de los varones de aquella época y pudiera seducir más claramente a las mujeres. Pero fíjate, tenía que ser un libertino, tenía que ser culto, tenía que ser más o menos conocedor, preparado, haber viajado en las condiciones en las que se podía viajar. Sí, que además eran muy complicadas. Muy, muy difíciles. Muy difíciles. Me imagino que el cuidado personal debe haber sido otro... Sí, otra cosa otro también. rito, ¿no? Sí. No sé, el perfume, él era de las épocas de las pelucas. Sí. No sé qué hubiera, pero hablaba de un hombre sensible. Claro, desde luego. Porque para poder disfrutar de todo eso, los varones tienen que permitirse sentir. Claro, aunque aquí degustar, tener tiempo para esperar la conquista. No sé, es todo un paquete completo. Sí, sobre todo porque realmente no cualquiera podía ejercer este papel. Entonces tenía que ser alguien que se hubiera cultivado de alguna manera con su relación con todos estos personajes de la nobleza o de la burguesía, y a través que haya sintetizado todo esto y poder llevarlo a cabo. Realmente era un proceso complicado, no creo que fuera fácil ser libertino en aquella época, aunque resultaba un papel bastante triste viendo los resultados del libertinaje de aquella época. Y un hombre como Casanova, yo quiero imaginar que degustaba de verdad. Pues sí, había aprendido todos estos... Que esa es parte de la estrategia. Claro, desde luego, eso era parte esencial en toda su condición, pues del ser Casanova, del ser un hombre que podía ser invitado a las comidas, que degustaba todo esto, y que además, pues no solamente degustaba, sino que aparentemente se ligaba a las mujeres. Ajá. Entonces, bueno, con todo esto, imagínate. Oye, ¿y hay alguna aventura, alguna conquista que te haya encantado de Casanova? ¿Alguna pues condición? Muchas. Porque las condiciones límite también era sí, otra, también. otra hay situación. una que se liga a una monja que me parece que es una aventura extraordinaria. La consiguió. La consiguió, pero además aquí es lógico porque muchas mujeres estaban en los conventos porque realmente la familia las llevaba ahí, pero ellas no tenían la
la vocación de la monja, ¿no? Entonces aquí es una mujer que está en estas condiciones y que pues está abierta al placer, a la sexualidad. Ajá. Entonces un poco se abre con Casanova a este mundo. Y la conquistó. La conquistó verdaderamente. Además de las conquistas, además de las situaciones de riesgo, de la comida, de los pinos, ¿qué otras características habría en estas memorias? ¿Qué otra cosa nos enseña? Nos enseña, bueno, que Casanova era un libertino bueno, cosa que era muy difícil de establecer, de conseguir, porque realmente lo que no quería era el amor, que era un principio libertino, pero realmente de ahí en fuera es un hombre pues tranquilo, bastante sosegado, que conquista y que se va, pero en general deja a las mujeres satisfechas, ¿eh? ¿Que se sabe algo de su vida personal, sí, de su infancia? ¿Qué pero cuenta? Todo se sabe a través de sus memorias, que es el problema. Ah, ok, ya entonces, dorado, ya pues doradito, sí, ya interpretado, ya sazonado. Claro, porque el que se trata de interpretar otra vida de él es Ettore Scola en La Noche de Varenne, La Nuit de Varenne, que es una película donde está la caída de la monarquía en Francia. Entonces ahí Casanova forma parte de un grupo que quiere ver la ejecución de la reina. Ajá. Y que sin embargo parten a otro lugar. Bueno, es una versión bastante fantástica de Casanova, que pues está discreta, digamos. Pero siguen quedando chicas las versiones en general del Casanova. Sí, siguen quedando chicas porque no hay un contexto. Inclusive, bueno, Hollywood lo ha querido filmar a un Casanova bastante light, bastante mediocre, vamos a decir. Y fíjate, Andrés, te estaba comentando ahorita aquí en el corte, de la necesidad contemporánea, siglo XXI, de muchos hombres de seguir a la conquista. Porque hace rato hablábamos de que si era cuestionar, tanto demostrar que soy hombre, pues estás acá, a final de cuentas, cuestionando tu masculinidad, claro, tu virilidad, sí, no tu masculinidad, sí, tu virilidad. Pero ¿qué pasa con estos que todavía ven, con estos hombres que todavía ven en los números, 10 mujeres, 8 mujeres, 20 mujeres, en la acumulación, como diría Rubén, nuestro amigo, la acumulación de mujeres? Pareciera que sí hay un sector que todavía tiene idealizado al Casanova. Claro, desde luego, eso pasa mucho y bueno, pasa en la actualidad terriblemente. Inclusive, bueno, se hablaba de que Julio Iglesias tenía 2,000 mujeres y que bueno, que no sé quién tenía otras tantas y que bueno, Cuevas también decía que él tenía muchas mujeres. Y bueno, todo el mundo presume de esos números, pero realmente, pues, ¿cuántos realmente tuvieron todas estas mujeres que están diciendo? O si las tuvieron, ¿en qué condiciones las tuvieron? Si no es un problema simplemente acumulativo de sumar pues una serie de mujeres que realmente pues pasaron de largo, realmente eso no tiene importancia. Porque yo creo que las relaciones no son coleccionables. No. Pero en el caso de estos Casanovas, de esta filia por los Casanovas, no buscan buscan la colección, sí, no el compromiso, no el quedarte, no, sino es me acosté con una y con otra, o me ligué a una y la dejé, pero muerta por mí. Pues aquí sí, la idea del Casanova conquistador y de que crea cifras y demás, pues realmente eso es absurdo. Es absurdo porque realmente crear cifras, mientras no hay una relación constante, una relación continua, pues un intercambio mayor, pues realmente resulta un desperdicio, desde mi punto de vista, en torno a las relaciones que se pueden dar entre hombres y mujeres, o entre mujeres y mujeres, o entre hombres y hombres. Y por eso pienso que todo esto es más bien ficción que otra cosa. ¿Te quedas con esa sensación? Me quedo con una sensación de que es un libro que realmente está muy bien armado, muy bien estructurado, muy bien escrito, y que hasta ahí lo dejo. Y que a lo mejor Casanova era mejor amante, que a lo mejor Casanova era mejor escritor que amante. Pues sí, además. Y que si fue amante fue de unas cuantas mujeres, y no de toda esa multitud de mujeres que nos cuentan sus memorias. ¿Será muy latino o también en Europa? En Europa también pasa esto, en todas partes pasa esto. Pero realmente resulta bastante deplorable el asunto. Pues muy limitado. Muy limitado, porque sobre todo es limitado, porque ¿cómo puedes conocer a una persona si nada más te acostaste con ella?
Bueno, conoces un pedacito de su vida, un pedacito, unos minutitos Pues de sí, su eso sí, pero existencia. realmente, pues ¿cómo puedes conocer a alguien en un tiempo tan mínimo? Pues realmente te quedas en algo, pues que es una probadita nada más de un manjar, De ¿no? un manjar. Gracias, maestro de Luna. Oye, finalmente, no nos podemos ir sin decirles cómo llegarle, cómo entrarle, cómo conocer a Casanova. En este caso hay unas memorias, digamos, a lo mejor son 20 tomos, a lo mejor son 2 tomos, a lo mejor son todo lo que tú quieras, pero solamente hay las memorias de Casanova. Sí. Aquí la pregunta, cómo entrarle a Casanova, no procedería, pero sí quizá nos pudiera sugerir cómo leer estas memorias. Bueno, las memorias, bueno, ya para los expertos en Casanova podían comprarse La historia de mi vida, que son estos 2 tomos publicados por Siruela, que son bastante caros, bastante difíciles de conseguir y demás. Pero bueno, existen muchas versiones pequeñas de Casanova que son como para entrar en el personaje, como para darnos cuenta de quién es el personaje y a partir de ahí ya seguir insistiendo en estos 2 tomos. Porque pensar que primero el que va a enfrentarse a estos 2 tomos de principio, pues está como dificilísimo. Ahora, me encanta que este mito siga vivo 2 siglos después, claro, casi desde luego. 3. Casi 3. Sí. Pensando en que estamos en el 21, 2 siglos vivió tranquilamente, sí. Y en el tercero, pues todavía está presente. Todavía hay un maestro que quiere elegirlo para el programa de literatura erótica. Pues porque me parece que realmente es un escritor que en Venecia se encontró con el sitio ideal para sus conquistas, o por lo menos encontró el sitio ideal para estas conquistas, porque Venecia tiene toda esta visión panóptica desde diferentes partes de las lagunas y de toda la parte fluvial que tiene, pues entonces es fácil esconderse abajo de los túneles, estos que hay ahí debajo de los puentes, en fin, hay muchos lugares donde se puede cumplir los amores o simplemente en los grandes palacios que existían en aquella época y que todavía sobreviven ahora. Pues yo me quedo gratamente impresionada con este Casanova que nos has presentado, Andrés, porque es el mito, sí, pero es el humano. Claro, podemos acercarnos a tocarlo, digamos. Sí, desde luego, que es posible hacerlo a través de sus memorias. ¿Podrías resumir creo que fueron 3, si no me equivoco? Bueno, Shenkuti, que es el Casanova de Shenkuti, el retorno de Casanova de Arthur Schnitzler, el Casanova o el anti-Don Juan de Félicien Marceau, que son parte de de estos muchos ensayos que existen en torno a Casanova, y bueno, pues qué mejor que la historia de su vida o las memorias de Casanova. Con sus propias, ahora sí que podríamos decir que de su puño y letra. De su puño y letra, exactamente. Muy bien. Pues la invitación, como siempre, Andrés, para que la gente lea, se acerque a la literatura erótica. No se requiere necesariamente de haber leído en orden o de haber... Si te interesa el tema, te metes en él y exactamente. Y luego vas encontrando más y más cosas. Cosas maravillosas, no se requiere de un curso introductorio, no se requiere más que de las ganas de disfrutar de todos estos autores que muy atinadamente el maestro Andrés de Luna nos ha venido presentando a lo largo de estas transmisiones. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, Patricia. Muy agradecida por tu presencia y muy agradecida también porque ustedes nos han acompañado hasta este momento. Nos volvemos a encontrar más pronto de lo que se imagina.